Es raro, o sea, se perdió o lo perdí. No hay matrices aquí, debería haber vectores, matrices. A ver. Qué raro. Ya, por favor, mientras estoy buscando el que hemos hecho, sus dudas, por favor. Pueden escribir o pueden consultarme también. No, ni esto. Qué raro. Qué raro. Creo que se me ha suprimido lo que es. Tenía de vectores para volver a repasar, pero no sé cómo se me ha eliminado. Ya. Eh, a ver, envíenme el segundo parcial al grupo y lo voy a resolver en un ratito. Los resolveremos en un ratito, ¿ya? Qué macana, he perdido mi material. ¿O no? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya sé dónde está. Ejercicios. A ver. Envíen al grupo de auxiliatura, por favor, el segundo parcial para que yo lo pueda resolver. Aquí está. Estaba asustado. Ya. Muy bien, entonces, chicos, estoy seguro que va a meter vectores. Si no metiera vectores, bueno, pues va a meter lógica, ¿no? Pero a ustedes les conviene que meta vectores. Entonces, todos aquellos que han estado presentes en mi clase, les he enseñado los trucos, ¿no? De cómo jugar con los vectores y solo dónde cambiar o dónde aplicar la lógica de lo que te pide el ingeniero. En este caso, hemos dicho que siempre tiene tres pasos que cumplir un vector, ¿no es cierto? Tiene que primero leerse, después el proceso y la impresión. Siempre va a haber eso, ¿no es cierto? Dependiendo del caso, la impresión irá a cambiar, si te pide volver a imprimir un vector o simplemente una variable, entonces, pero siempre tiene lectura, proceso e impresión. ¿Ya? Mientras alguien sube, a ver, ahí está. Alguien ha subido ya. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Esto vamos a utilizar, yo creo. Ya. Eh, Esto acaban de enviar, a ver. A ver, esto es lo que acaban de enviar. Aquí dice, elaborar un diagrama de flujo y su prueba de escritorio, dice, de la siguiente pregunta. Dado dos vectores A y B, ambas de las mismas dimensiones, hallar la suma de sus elementos correspondientes. Por ejemplo, A1 más B1, A2 más B2, etc. Si el resultado es divisor exacto de M, llevarlo a un tercer vector, donde estará almacenados todas las sumas que cumplen este requisito. M es la sumatoria
los números del código SIS. Ejemplo, código SIS 2019, tanto, tanto, y la suma es 34. ¿Ya? Bueno, creo que yo les he explicado aquí, si no es algo así, ¿no? Aquí más o menos. Pero este es un poquito más complejo que su examen, ¿no? Pero lo único que voy a hacer es agarrarme estas dos variables, tres variables, para no volver a hacer. Entonces resolveremos, pues, está relativamente muy fácil. A ver. Ya. Creo que el segundo parcial les has regalado el ingeniero, ¿no? Y a todos los que han venido a mis clases, supongo que lo han hecho automáticamente porque hemos hecho 2 o 3 ejercicios y los casos me han preguntado harto hemos dado vueltas en este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces me dice, elaborar un diagrama de flujo, dice, ¿no? Dado dos vectores, A y B, entonces aquí tengo un vector A y un vector B, ¿no es cierto? Entonces, me dice, aquí me dice que ambas de la misma dimensión, que estos dos vectores son de la misma dimensión. No sabemos de cuánto, porque no nos dicen, ¿no es cierto? Así que, no, por ende, nosotros asumimos, que este es, el tamaño es de n, ¿ya? Vamos a asumir que este tamaño es n, perdón. N, ese es el límite, ¿ya? El tamaño de nuestro vector. Hallar la suma de sus elementos, dice. Vamos a hacerlo con números más pequeños para terminarlo rápido. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer estos vectores, ¿no es cierto? Perdón. Ya, continuando, perdón chicos, era una llamada. Continuando, entonces estoy cambiando, ¿no es cierto? Los valores para que se nos haga más fácil. Ya. Entonces me dice, leer dos vectores que ambas tengan la misma dimensión, hallar la suma de sus elementos, dice. Me está diciendo que halle la suma de estos elementos. O sea, a ver, ay, no tengo instalado. Van a disculpar, chicos, que lo he desinstalado a mi computadora. Me estaba molestando bastante ya. Creo que 3 años o de 3 años sin instalarlo estaba. Pero de todas maneras, nos las vamos a ingeniar. Ya, entonces me dice que halle la suma de estos, ¿no? De cada uno de estos. Me pide hallar la suma de, aquí me está dando un ejemplo. Por ejemplo, dice A más B, o perdón, sí, A1 más B1, ¿no? Sabemos que es su posición 1, ¿no? Aquí nos dice A2 más B2, entonces la suma de estos dos, ¿ya? Si el resultado es divisor exacto de M, llevarlo a un tercer vector C, dice, ¿ya? Entonces va a haber un tercer vector C. Y esto, chicos, no sabemos de qué tamaño va a ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que solo va a almacenar aquellos valores, o aquellas sumas de estos ambos vectores
que cumplan esta condición, ¿ya? Que cumplan esa condición. Entonces, es esto. Sí. Entonces, me dice que donde estarán almacenados todos suma que cumplan los requisitos, ¿no? Entonces, a ver, el divisor es exacto de M. Aquí nos dice que M, para este ejemplo, es igual a 34. Obviamente, estos números no van a cumplir, ¿no es cierto? Porque no son divisibles entre 4, o entre 34. Ahí no está mi calculadora. Entonces, a ver, un minutito. Ya. A ver, ¿qué números serían divisibles entre 34? ¿68? 68 dividido entre 34. Un ejemplo, aquí vamos a poner 68, aquí vamos a poner 60. Aquí vamos a poner 8, solo para nuestro ejemplo. ¿Ya? 68. 60 más 8 es 68. 68 dividido entre 34 me da me da 2. Entonces, por lo tanto, aquí me va a entrar 68. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cumple esta condición, ¿no? La suma de estos dos números es divisible entre 34. ¿Ya? Supongamos que esto no va a dar, tampoco no va a dar, tampoco no va a dar. ¿Ya? Entonces, igual otro ejemplo. 102. Aquí voy a poner 2 y aquí lo voy a poner 100. Ya, de la misma manera, la suma de estos dos, 102 dividido entre 34 me sale 3. Y le voy a decir que me almacene esto. Entonces, aquí me almacenará 102. Así más o menos tiene que salir, ¿ya? Ya, entonces solo haremos con estos ejemplos. Solo va a ser esto, esto, esto y esto los que van a entrar. Aquí estos otros no van a cumplir para nuestro ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, esto de aquí ya no nos sirve. En nuestro ejemplo sabemos que C va a ser 2, pero cuando se trata de un examen no sabemos qué cantidad, porque tampoco estamos, o sea, tiene que funcionar para cualquier número, ¿no es cierto? Eso es lo que nos pide. Entonces, la suma de estos dos debe ser divisible entre 34 y de 100 se va a almacenar. No me dice, sí, de 100 se va a almacenar en el vector C. Entonces, iniciaremos. Lo primero que siempre les he dicho, ¿no? Como es lectura de vector, entonces es control C y control V. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo. Aquí es de dos vectores. ¿No es cierto? La lectura de dos vectores. Escucha, ¿qué pasó? Ya les he dicho, ¿no? Háganse como, bueno, no les he dicho yo, pero otros me han dicho, hagan como un formulario, vamos a hacer algo así. Como un formularito, ¿no? La lectura de dos vectores es esto. ¿No? Con esto se hace la lectura de dos vectores. Pero en esta lectura, chicos, nos dice que ambos vectores son de la misma dimensión, por lo tanto ya no necesito m, ¿no? Porque estos son dos vectores de distintas dimensiones, por lo tanto simplemente voy a poner n y aquí también voy a poner n. ¿Por qué? Porque son de la misma dimensión, ¿no? Lo único que cambia es esto, ¿no? Va a leer el vector i y el vector b. Con esto ya he hecho esta lectura. Hasta aquí. ¿No es cierto? Y esta es la parte de la lectura, lo que siempre les voy repitiendo, ¿no? Esta es lectura. Hemos terminado el proceso de la lectura. Ahora nos falta hacer el proceso, donde va a cumplir estas condiciones. Para eso, como sabemos que ambos son de la misma dimensión, voy a
copiarme. Voy a trabajar en este mismo ciclo for. En este mismo ciclo for. ¿Por qué? Porque como ambos son de la misma dimensión, necesito necesito hacer la suma de estos dos. Entonces me va a hacer, ¿cuántas veces en este caso? 5 veces me va a hacer la suma, ¿no? Entonces voy a aprovechar esto mismo. Por lo tanto, le diré, antes de esto, vamos a declararnos algo. Me estoy olvidando. Para la suma está fácil. Lo difícil está almacenar en este vector, ¿no? En este vector estos valores, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que debemos declararnos? Cada uno tiene una variable que va a ir recosiendo las posiciones, ¿no es cierto? Pero este otro vector no puede recoger las mismas posiciones. ¿Por qué? Porque es de diferente tamaño. De hecho, no tiene ningún tamaño ahorita, ¿no? Por lo tanto, me voy a declarar una variable antecito. Voy a utilizar la variable j para este vector, que va a empezar en 1. Perdón, en 1. ¿Ya? A ver, ¿qué más me estoy olvidando? Creo que nada más. Por lo tanto, paso a hacer la suma de estos dos vectores. Para eso, simplemente, también puedo declararme otra variable. Suma. Suma igual a 0. A ver, ¿cuál va a ser lo más fácil? Va a ser igual. ¿Yo? Está bien. Ya, entonces aquí yo le puedo decir, voy a hacer un proceso donde yo voy a decirle que suma va a ser igual a I más B, I, ¿no es cierto? Entonces se está almacenando la suma en esta variable de la primera iteración. ¿Qué más? Ahora necesito hacer la condición donde digo que si, aquí me dice, si el divisor, a ver, si el resultado, dice, es divisor exacto entre m, me dice, el resultado de estas dos sumas, ¿dónde se está almacenando? En mi variable suma. Por lo tanto, aquí le digo, si suma mod, sabemos que es mod, ¿no es cierto? Mod 34 igual a 0, dice, ¿no? Ya, aquí dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy verificando si es divisible entre 34. Si cumple, ¿qué va a hacer? Si cumple, esto será C, J, ¿no? Va a ser igual a suma, o sum, ¿no? ¿Por qué? Si cumple esta condición, recién se va a almacenar en su posición. ¿En qué posición? Estamos iniciando en la posición 1, en este caso esto, ¿no? Pero su posición debe incrementar en algún momento, por lo tanto tenemos que incrementar. J va a ser igual a J más 1. ¿No ve? J más 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la siguiente iteración que cumpla, ya no tiene que ser 1, ¿no es cierto? Ya tiene que ser 2, porque si se mantiene en 1, se va a sobreescribir, ¿no? ¿Qué más me faltaría? Nada más, eso era todo. Eso era todo. Ahora lo pondremos sus respectivos.
Listo. Eso era. ¿Ya? Esto es el proceso, ¿no? Esta parte de aquí que hemos hecho es el proceso. Ah, este tiene que decir no. Sino que no haga nada, ¿no? Ya. Esa es toda la parte de la lógica. Es lo único que deberían haber trabajado en el examen. Esta partecita. Después, para imprimir, ya sabemos que es control C, control V, ¿no ve? Como si fuera un formulario. Y lo estoy resolviendo. Ya, control C, control V, porque ya sabemos cómo se imprime, ¿no es cierto? Entonces, lo único que yo debo hacer es cambiar ¿qué? ¿Qué es lo que estoy imprimiendo? Estoy imprimiendo el vector C, ¿no es cierto? ¿Qué tamaño tiene el vector C? No sé, pero al hacer este proceso va a terminar con un valor. En este caso va a ser J, ¿no es cierto? Va a ser J. Ya. Pero fíjense que cuando escribe la última, el último valor, J se va a incrementar en 1, ¿no? Por lo tanto, en este caso, cuando termina de escribir este valor, J estaba en 2, pero cuando pasa aquí dice J más 1. Por lo tanto, J va a ser 3. J termina con el valor de 3. Y para solucionar eso, lo único que tienen que hacer es J menos 1. ¿Ya? J menos 1. Listo. ¿Qué más? ¿Y qué tenía que imprimirse? Se tenía que imprimir el vector C. En este caso, igual pueden hacer y no pasa nada. O si quieren, pueden mantener la variable J. Va a depender de ustedes. Pero mejor no, porque J estamos utilizando como el límite, ¿no es cierto? Entonces, y nomás que empiece. Ya, eso era todo. Esto se termina así. Y eso era todo. Eso era todo el examen. Estaba sencillo, muy sencillo estaba. Les has regalado al ingeniero. Eso era todo el examen. Ya, fíjense chicos que ya les he explicado para los que no venían a mis clases. Para los que no venían a mis clases. Cuando se trata de vectores, siempre va a tener lectura, proceso e impresión. La lectura siempre va a ser la misma, solo va a cambiar la cantidad de vectores que ustedes vayan a leer. El proceso puede cambiar dependiendo cómo apliquen su lógica. Y la impresión también. Pero en la impresión, ¿qué es lo único que va a cambiar? Cuando imprimes vector, va a imprimir de esta manera. Aquí, pero tienes que designar qué vector se está imprimiendo. En algunas ocasiones te pide imprimir una variable, no un vector. Creo que hemos hecho ejercicios similares. Aquí, por ejemplo, fíjense, aquí hace su lectura, aquí está haciendo su proceso largo, ¿no? Que es hasta aquí. Pero aquí me está imprimiendo una variable, ¿no? En este caso, está imprimiendo un contador. Una variable, el contador no es un vector, por lo tanto no necesita el ciclo para o iteraciones para poder ser imprimido. Así que solo hay esos dos casos en la impresión. O imprimes un vector o imprimes una variable, nada más. En cambio, en el proceso, aquí es donde tú le tienes que dar una pensadita, ¿no? Pero también es fácil, es cuestión de aplicar nomás. Entonces, antes de que estén pensando cómo se lee, cómo se imprime, ya deben saber, ya deben estar anotado como un formulario, deberían hacerse. Lo copian nomás y al final, ¿no? Donde va a cambiar siempre va a ser en eso. Ese es en cuanto al vector, chicos. Este es
Este es su segundo parcial, ¿no? Estaba muy fácil. Ya, ¿alguna duda, chicos? Para su prueba de escritorio, me da flojera, pero ya saben hacer ustedes prueba de escritorio. Sé que a algunos no les da tiempo a hacer prueba de escritorio, pero ya les he dicho, ¿no? Hagan hasta donde puedan. Por lo menos dibujen de la prueba de escritorio a la rápida, ¿no? Las variables. Les he enseñado cómo hacer, creo, ¿no? Ya les vayan chan, chan, chan y pongan las variables que han puesto. No sé, cualquier número invéntense como para disimular o fuércenlo, no sé, algo hagan, ¿no? O sea, tienen, si quieren aprobar, tienen que ingeniarse. No pueden, no se queden ahí, digamos, pensando en una parte. No sé cómo les habrá ido. A ver, generalmente siempre han estado en mis clases como 50, un promedio de 50. Eh, no sé si de esos 50 siguen repitiendo, o perdón, están yendo a final. Ya, ¿alguna duda, chicos? ¿Está todo claro? Auxi, Sí. en el caso de que no haya divisores exactos, no usaríamos el vector C, ¿verdad? No, pues de hecho, o sea, si no encuentra ningún valor, entonces C va a ser cero, ¿no es cierto? Va a entrar aquí, ¿no? Y va a empezar en uno y va a imprimir C igual a uno. Pero no existe este valor, o sea, y J siempre se va a quedar en uno. J menos uno es cero, por lo tanto no va a imprimir nada, o sea, ahí nomás se va a quedar. O sea, no va a imprimir nada, porque no ha encontrado nada tampoco, ¿no? Y está válido la lógica. Tampoco necesitas poner, no se encontró nada. Ahora, si quieres poner, puedes ponerlo, pero te vas a complicar. Pero si no encuentra nada, no va a imprimir nada. El truco para saber qué números son divisibles, o sea, para que ustedes hagan su prueba de escritorio, hagan esto y multiplícanle por 2, por 3, por 4, el número que les salga, no sé, pues repártanlo entre estos dos y así jueguen, ¿no? Eso sería, si quieren hacer esa parte, ese es lo más rápido que pueden hacer, porque a veces nos dan números, no sé, múltiplos, o sea, grandes. Entonces, la única solución que yo lo veo es multiplicar esto por 2, porque sé que el resultado, la división de ese resultado me va a salir 2, entonces cumple, eso nomás sería. ¿Alguna otra duda más, chicos? ¿En dónde más se pierden? No sé, ustedes díganme. Todos están diciendo, pucha, qué fácil estaba, o sigue siendo fácil. Claro, la cosa es los nervios, ¿no? En el examen, ese es el problema. Creo que a todos nos juega una pasada. Hasta a mí, ¿no? En otras materias. Es normal. ¿No hay dudas? Ya, bueno, como no hay dudas, solo aclararles, ¿no? Que en algún momento, o sea, no sé, siempre suele poner el ordenamiento y creo que ya hemos explicado cómo se ordena. Este es el método de ordenamiento, solo esta partecita de aquí. No tengo mi lapicito, pues lo he desinstalado. Esta parte, sí. Ah, no, 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 esta partecita de aquí. Mm, para ordenar un vector de menor a mayor, de mayor a menor. Ya, esta partecita de aquí es. ¿Ya? Y va a variar, la variable va a variar dependiendo a qué vector es lo que quieres ordenar, ¿no? Si te pide ordenar el vector A, por ejemplo, entonces esto tendrá que ser A y el tamaño que tiene ese vector, nada más. Pero este es el método de ordenamiento.
No sé quién ha grabado, alguien ha debido grabar mis clases, traten de conseguir. ¿Por qué? Porque explico bien a detalle esa parte del ordenamiento y cómo manejar el ordenamiento. Es como armarse un rompecabezas nomás. Por ejemplo, fíjense, aquí hay un ejercicio que son con muchas condiciones y hemos resuelto también esto de las condiciones. Y al ingeniero le gusta esta partecita siempre, ¿no? Les juega con esto. En el final creo que algo similar entró el anterior semestre. Creo que me han hecho resolver ustedes. Entonces les ha metido con hartas tomas de decisión y muchas condiciones tenías que aplicar. Podías solucionarlo de esta forma o había otra forma que es esta. Mira, en dos hemos dividido esto, pero esto en uno nomás lo hemos resuelto. Entonces se puede hacer eso, ¿no? Éxitos más que todo practiquen y bueno, pues en la parte del proceso en vectores, en esta parte del proceso, ahí nomás le tienen que dar una pensadita, ¿no? Después está fácil, eso nomás es. De hecho, vectores es mucho más fácil que el primer parcial. ¿Por qué? Porque en el primer parcial te puede haber metido cualquier pregunta. Entonces, esas preguntas siempre o sea, van a hacerlo, o sea, es para que lo pienses, para que te haga pensar bastante. En cambio, en los vectores, ya les he dicho, ¿no? Una clase, en los vectores, a ver, ¿dónde está? En los vectores, aquí están las partes de los vectores. O juega con la posición o juega con el contenido de esa posición, ¿no? Nada más. Te va a hacer comparar esto con esto, no sé, esto con otro vector como en el del segundo par, pero siempre va a ser esto. Va a agarrar y te va a hacer comparar estos valores o te va a hacer almacenar en otro vector. Siempre es eso, siempre es eso. ¿Ya? Es por eso que yo siempre les digo, vectores es mucho más fácil que el primer parcial. Matrices es igual fácil, solo que es más largo, ¿no? Eso, eso sería todo. ¿Ya? Entonces, buena suerte, chicos, el día de mañana, si no tuvieran más preguntas. ¿O tienen alguna duda más? ¿Dudas, preguntas? Bueno, creo que todos ya están capos. Bueno, chicos, un gusto haber llevado el semestre con ustedes y gracias por su atención. Espero haberme, durante todo este semestre, haberme hecho entender bien y realmente les deseo suerte para el día de mañana. Creo que para mí ha sido un semestre muy pesado. Supongo que para todos, al parecer, ¿no? Todos, a lo que yo sé, no sé qué habrá pasado con los ingenieros, pero se han vuelto más duros, más estrictos y realmente por eso pienso que eh, tenemos que nomás esforzarnos. Mucha suerte, chicos. Les deseo muchos éxitos. Hasta el siguiente semestre. Nos vemos en otras materias. Chao, chao, chicos.